Bienvenidos sean una vez más a nuestra clase de la materia de religión con su profesor Douglas. Estamos en el tema 5, pues en este tema 5 vamos a trabajar el título que dice Sanos en cuerpo y espíritu. Ya, bueno, como siempre, a manera de introducción, vamos a leer esta historia, este cuento que titula El perdón. Y así vamos a poder comprender por qué debemos tener el cuerpo y el espíritu sano. Ya, empezamos entonces. Debido a la llegada del invierno, se produjo un intenso frío en la ciudad donde viven nuestros amigos. Entonces todos tomaron los respectivos recaudos abrigándose más, permaneciendo en casa y consumiendo bebidas calientes. Pero Danisa, emocionada con la nueva bicicleta que había recibido por sus cumpleaños, dejó de lado todas estas medidas y aún peor, desobedeció a sus padres cuando ellos le dijeron que no saliera de su casa. Danisa recorrió su barrio en bicicleta, vestida solamente con una polera, un pantalón corto y sus zapatillas. Al llegar a su casa, no solo notó el enfado y decepción de sus padres, también se sintió muy débil y con fiebre. Danisa se había enfermado de un resfrío fuerte y permanecía muchos días en cama. Con los cuidados de su mamá y la atención de sus amigos, pronto Danisa comenzó a recuperarse, pero algo no andaba bien. Ella seguía sintiéndose mal por haber desobedecido a sus padres. Inti comprendió el problema de su amiga y la animó a confesarse con un sacerdote. Danisa se sintió mucho mejor después de confesarse y pidió disculpas a sus papás por desobedecerlos, y ellos aceptaron y continuó siendo la alegre y entusiasta muchacha de siempre. Colorín colorado, termina la historia ahí, ¿no? Bueno, a ver, en esta historia pues nos va a ayudar a entender de que hubo un problema, ¿no? Esta niña se enferma por una razón muy simple, ¿no? Y esta razón es un problema que va a causar grandes problemas o grandes ocasiones, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, estamos en el tema de la pandemia y el simple hecho de cometer un pequeño error a las medidas sanitarias de protección nos puede causar incluso la muerte, ¿no? El tema de la pandemia, la cuarentena, que es el coronavirus, ¿no? Entonces, lo mismo aquí, aunque en esta historia no cuenta el tema del coronavirus, pero sí existe un gran descuido porque no hay un cuidado adecuado al cuerpo, ¿no? Por eso es que se resfría, ¿no? No se abriga, ¿ya? Y entonces, pero aquí va algo detrás de lo que no se está abrigándose. Hay una orden de parte de los papás, ¿no? La orden de los papás es que debe de abrigarse, ¿no? Debe prevenir, ¿no? El papá, la mamá siempre nos va a insistir, ¿no? Tienes que prevenir, tienes que cuidarte, tienes que hacer esto, no tienes que hacer esto, vas a hacer de esa manera. O sea, son las recomendaciones que nos dan nuestros padres, ¿ya? Y a veces nosotros como hijos no obedecemos esa orden y no cumplimos y caemos en una desgracia, caemos en una dificultad, en un problema, y eso va a causar grandes daños, grandes consecuencias. Lo mismo sucede con el pecado. El pecado lo cometemos cuando estamos desobedeciendo aquella orden que una vez nos había dejado Dios a través de Abraham. A través de Moisés, ¿no? Los 10 mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas, no tendrás falso ídolo, no robarás, no matarás, no mentirás, no dirás falso testimonio, y así, 10 mandamientos que nosotros debemos cumplir. Antes de los 10 mandamientos ya habíamos tenido una orden con la historia de Adán y Eva,
cuando los ángeles y Dios le dice a Adán y Eva que no deberían de comer del árbol del fruto, pero todo lo que está a su alrededor era suyo. A la desobediencia de esto cometen el pecado, y el pecado tiene consecuencias, ¿no? Ahí fueron las consecuencias: el trabajo, ¿no? El sufrimiento, el dolor, las lágrimas, la sangre, ¿no? Entonces, esa es la consecuencia que recibimos cuando no obedecemos una orden. Dios nos da una orden: amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Jesús lo resume con eso, y pues eso va a englobar casi la mayoría de las órdenes que Dios nos da en los 10 mandamientos. Al robar, por ejemplo, ya estoy odiando, ¿no? Cuando trato de evitar un robo, ya estoy amando. Cuando evito, por ejemplo, una mentira, estoy amando, ¿no? Estoy amando al prójimo. Y lo que Jesús nos pide es amar al prójimo. Y entonces, esta es la razón por la que nosotros estamos entrando a este tema, sanos en cuerpo y espíritu. La consecuencia que trae esta niña, y es real también con nuestra realidad, cuando cometemos un pecado puede causarnos muchas otras dolencias. Por ejemplo, la tristeza. La tristeza es a causa de, puede ser un pecado que se haya cometido. No has presentado tarea, no has lavado los platos, no has ordenado tu cuarto, y el papá llega y vos te escondes. Estás triste. Y entonces esa tristeza ya es un pecado, y el papá viene y te dice: ¿por qué estás triste? Es que no he lavado los platos. Y ¿no? Entonces ahí va la discusión o el enojo o la rabia de los superiores. Lo mismo sucede con el pecado, ¿no? He cometido un pecado. ¿Y por qué cometes un pecado? Ahora, ¿cómo vas a solucionar ese pecado o ese problema? Entonces, Dios nos da muchas otras pautas para poder superar ese pecado, ¿no? Ahí está el perdón. Dios jamás nos va a juzgar por los actos que hemos cometido. Recordemos, por ejemplo, cuando a Jesús le llevan a la mujer que había cometido el pecado de la prostitución, y los sacerdotes, los leyes, vamos a decir que los abogados y policías le llevan a Jesús y le dicen: esta mujer ha cometido un pecado. ¿Qué tiene que hacer? Que según la ley dice que a esta mujer hay que matarla, hay que apedrearla. Entonces, ¿tú qué dices? Y Jesús agacha la cabeza, escribe en el suelo, y levantando la mirada les dice a los sacerdotes, letrados, fariseos, o en nuestro caso les va a decir al policía, a los abogados, yo qué sé, que lance la primera piedra aquel que no tiene pecado. Y ahí era el gran susto que se habían dado, porque si yo lanzo la piedra, Jesús seguro me va a encontrar un pecado que he tenido, me lo va a decir en cara y me va a decir: entonces a él también hay que apedrearle. Entonces mejor no apedreo, el otro también, y así cada uno se fueron de ese lugar. Y entonces, ¿y a la mujer qué le dice Jesús? Mujer, ya en condición de Dios Padre, y a la mujer, a María Magdalena le da la condición de criatura, ¿no? Mujer, ¿dónde están los que querían matarte? Y ella contesta: se han ido, se fueron. Entonces Jesús le dice: vete y no vuelvas a pecar. Y entonces Jesús nos va a dar muchas pautas en las que demuestra amor y cariño, y lo mismo es que sucede con Dios Padre, obvio, porque Jesús es mismo Dios. Y si nosotros le pedimos perdón a Dios, lo mismo va a suceder, ¿no? Entonces vamos con las dos preguntas. Realiza un resumen sobre la historia de sanos en cuerpo y espíritu.
y el título perdón, y responde en tu cuaderno estas dos preguntas, ¿no? Recordarles que no es necesario copiar, y también las órdenes, ¿no? Las letras rojas no tienen que copiar, las letras que estén de color oscuras sí las tienen que trabajar en su cuaderno, ¿ya? Vamos entonces escribiendo y trabajando estas dos preguntas. ¿Qué acciones hicieron que Danisa se sintiera mal de cuerpo y espíritu? La segunda pregunta que dice, ¿qué sacramento realizó? Pues aquí ya estamos hablando del sacramento de la reconciliación, o también se conoce como el sacramento de la confesión. Entonces, vamos a la siguiente imagen y aquí nos vamos a encontrar, hay sacramentos que se celebran una sola vez, ¿ya? Y que imprimen carácter. Es decir, marcan para siempre al que los recibe, ¿ya? Entonces, de esa manera se va a caracterizar los sacramentos. Hay unos sacramentos que solamente una sola vez en la vida se repite. ¿Cuáles son? Es decir, el sacramento del bautizo, que solamente se recibe una sola vez, no puedes bautizarte 2, 3 veces. El sacramento del matrimonio, no puedes recibir 2, 3 veces, no podemos casarnos 2, 3 veces. El sacramento de la confirmación, de igual manera, no se puede recibir, no se puede confirmar la fe 2, 3 veces. Los discípulos reciben la confirmación una sola vez, los discípulos y Jesús se bautiza una sola vez. No podemos ordenarnos sacerdotes los varones 2, 3 veces, el sacerdocio es para siempre. Lo que sí se puede hacer con estos sacramentos es que podemos renovar, ¿no? Ahí existen las renovaciones bautismales, renovaciones matrimoniales, renovaciones sacerdotales, ¿ya? Entonces, ahí es que renovamos, hasta en la confirmación renovamos las promesas bautismales, ¿ya? ¿Y cuáles son los sacramentos que se repiten constantemente, ¿no? Pero que también son alimento? Por ejemplo, el tema de la Eucaristía, que es que los recibimos todos los días. Los cristianos recibimos los domingos y deberíamos de recibir también todos los días, pero esto es en caso de una buena fe católica constante, ¿no? Un cristiano que verdaderamente ama la Eucaristía, ¿no? El sacerdote los recibe todos los días, ¿no? La confesión los recibimos cada vez que cometemos pecado, ¿no? Por eso el hombre, las personas, los seres humanos estamos expuestos al pecado, y entonces no podemos decir que somos santos para toda la vida estando en vida, ¿no? Siempre cometemos pecados, ¿ya? Después, otro sacramento que se repite es el sacramento de la unción de los enfermos, ¿no? Que igual, nos enfermamos, nos curamos, nos volvemos a enfermar y no sabemos si esta enfermedad nos va a llevar a la muerte, ¿no? Entonces, ya estamos entrando al tema de los sacramentos de la unción de los enfermos. Pero vamos a ir parte por parte, ¿ya? Esta vida, dice, está sujeta a adversidades, ¿no? El sufrimiento, ¿no? A veces estamos en pena sufriendo, ya sea por alimento, por ropa, por el frío, por el calor, ¿no? La enfermedad, ¿no? A veces nos enfermamos, a veces estamos sanos. El tema del COVID, ¿no? No sabemos si nos vamos a enfermar por COVID o vamos a morir por el COVID, ¿no? ¿Cuántas familias, Dios lo tenga en su gloria, han partido a la casa de Dios, ¿no? Y proximidad de la muerte. Las tentaciones son de la misma manera, ¿no? Cada vez que estamos en la calle, en nuestras casas, la tentación siempre va a estar presente, ¿no? La tentación de la flojera, la tentación de dormir, la tentación de no hacer las tareas, la tentación de comer, hasta en pequeñas cosas la tentación siempre va a ser algo que nos va a afectar en nuestro camino, en nuestra vida, ¿no? Y el pecado, ¿no? Como tal. Para San Pablo, la vida es un tesoro que se lleva en vasijas de barro. A ver, vamos a pensar, ¿qué son las vasijas de barro? Cuando tengo una vasija de barro, estoy lavándola y por accidente esta vasija de barro lo puedo hacer caer. Y al armarlo, pues no va a ser lo mismo, ¿no? Va a tener
va a ser difícil de armar. Lo mismo sucede con nuestra vida. Cuando nuestro cuerpo, nuestra vida, hacemos que cometa un pecado, este pecado puede dañarle mucho al cuerpo, ¿ya? Y eso causa la enfermedad. Entonces, debemos evitar incluso las tentaciones, ¿ya? Entonces, vamos con los sacramentos de sanación. Los sacramentos de sanación son dos. Los sacramentos de sanación es la tercera parte de los sacramentos, ¿no? La primera, que es los sacramentos de iniciación cristiana, después los sacramentos de sanación y los sacramentos de misión. En este caso estamos hablando sobre los sacramentos de sanación. Ya estaríamos hablando sobre el cuarto sacramento, la reconciliación y la unción. El camino de la fe puede verse debilitado, incluso perdido definitivamente, ¿ya? Y para superar esta realidad, la Iglesia celebra los sacramentos de la reconciliación y la unción de los enfermos, ¿ya? Para renovarnos, para recuperar nuestra vida, nuestra fe en Jesús, ¿no? Estos sacramentos ayudan a seguir los caminos de Jesús. Por este motivo es que se les llama sanación. Por eso le llamamos sanación, porque nos sana, ¿ya? Los cristianos afirman que Jesús conoce a cada persona en lo más íntimo y sabe que todos necesitamos perdonar y ser perdonados. ¿No creen que cuando Jesús estaba con los fariseos, las malas personas, las malas amistades de Jesús, vamos a decir, ¿no? Que son fariseos, saduceos, levitas, letrados, maestros de la ley, y estos tienen miedo a Jesús porque sabe que Jesús siempre les dice lo que realmente tienen en su corazón. Y por eso es que nosotros nos damos cuenta de que Jesús conoce nuestro corazón, sabe qué intenciones tenemos en nuestra vida, ¿ya? Y por eso nosotros debemos acercarnos. No, Jesús viene a nuestro encuentro, pero nosotros debemos ganarle más bien. Papa Francisco dice, hay que primerear, ¿no? Debemos ser primeros en acercarnos a Dios, ¿ya? Reconciliación o penitencia. Vamos con vendría a ser el cuarto sacramento, ¿no? El primero era bautizo, Eucaristía, confirmación, cuarto sacramento, penitencia o reconciliación, o confesión, ¿ya? Los hombres y mujeres que han optado por Cristo han iniciado un camino de renuncia al pecado. ¿En dónde? En el bautizo, ¿no? Gracias a las aguas del bautizo. Han recibido al Espíritu Santo que los hace gozar de la vida nueva de Dios, ¿no? Entonces, con el bautizo nos hemos purificado, hemos dicho sí a Jesús, no al pecado, no a Satanás, sí a todo lo que Dios manda, sí a la Iglesia Católica, a los santos y al camino de la vida de fe. Y entonces, como somos débiles al pecado, entonces hemos cometido un pecado. Sin embargo, la vida nueva que han recibido no ha omitido la fragilidad. O sea, Dios no omite en nosotros la debilidad de la naturaleza humana que puede llevar al pecado. Es decir, siempre podemos cometer pecado. Siempre estamos expuestos al pecado, ¿ya? Estos hechos son causa de tristeza e impiden a las personas vivir en armonía con las demás y ser felices consigo mismo, ¿no? Eso es lo que causa el pecado. Puede estar tristes, ¿no? No tenemos por qué estar tristes. Tenemos que estar más bien alegres, contentos, felices, porque Dios nos ama, porque Dios nos purifica del pecado, ¿no? Entonces, obrar mal rompe nuestra relación con Dios, con los demás y con uno mismo. Miren, tres aspectos: con Dios, los demás, puede ser el mamá, el papá, el tío, el hermano, la hermana, el amigo, la amiga, y con uno mismo, o sea, yo, ¿no? En ese consiste precisamente el pecado, ¿no? Bueno, a ver, entonces vámonos a algunas actividades que debemos y necesitamos un diccionario en este caso. Vamos a clasificar en dos grupos las siguientes palabras según su significado, y para eso vamos a consultar el diccionario, si es necesario. Obviamente que sí, porque hay muchas palabras que no se entienden de manera perfecta, y entonces vamos a necesitar un diccionario.
¿Ya? Ahora, a ver, vayamos con la primera parte. Absolución, buscamos en el diccionario y en el diccionario nos va a decir, dice nombre femenino, acción de absolver, absolución, acto de perdonar el sacerdote los pecados de una persona en nombre de Dios durante la confesión, ¿no? Entonces el sacerdote absuelve el pecado. Entonces lo voy a anotar en una parte, absolución, ¿no? Ustedes lo van a anotar. Ya, y siguientes, listo. A ver, voy a buscar otra definición. Amnistía, culpa, delito. Culpa, ¿no? Algo facilito, ¿no? Un pecado que hemos cometido. Entonces esto lo voy a anotar. ¿Ya? Entonces, si se han dado cuenta, en esta parte ustedes pueden anotar las cosas que quita el pecado. Las cosas que purifica el pecado. Y en este otro lado pueden anotar las cosas del pecado, que es la culpa, el delito, la falta, yo qué sé, ¿no? Ustedes lo van a ir buscando, ¿ya? Entonces, mientras van trabajando, vamos a la siguiente imagen. Dice, clasifica en dos grupos las siguientes palabras según su significado, ¿ya? En este caso, por ejemplo, el pecado dice como ruptura con Dios. Entonces buscamos, ¿qué parte busca? A ver, dice con los demás y con uno mismo. Entonces, estas tres características tenemos que buscar en esta parte. Vamos con la primera, a ver, cuando hacemos daño a los demás con hechos o con palabras. En este caso, ¿dónde estaríamos hablando? A la culpa hacia los demás, ¿no? Que pertenece a esta parte, ¿no? Cuando solo pensamos en tener cosas y pasar lo mejor posible al margen de los demás y de Dios. Aquí estamos hablando del tema de la individualidad, ¿no? A veces somos individualistas. Nos referimos a uno mismo, ¿no? Y cuando rechazamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Ya estamos hablando acerca de Dios, ¿no? Cuando rechazamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces, esto pertenece acá, ¿no? Entonces, ustedes van a ir trabajando en esta parte y mientras van trabajando, pasamos a la siguiente imagen, ¿no? Entonces, esos tres aspectos debemos tener mucho en cuenta con nuestra vida. Debemos cuidarnos de cometer pecado, porque cuando cometemos pecado, nos estamos enojando, vamos a decir así, nos estamos enojando con Dios, nos estamos enojando con los demás y nos estamos enojando con nosotros mismos, conmigo mismo. Y eso no debería de existir, ¿no? Eso causa el pecado. Los pasos de una reconciliación. ¿Qué hacemos cuando cometemos un pecado? ¿Qué hacemos? Lo primero que debemos hacer es, acercarnos a la reconciliación. ¿Y cómo podemos reconciliarnos? Con los siguientes pasos. El examen de conciencia, ¿no? Debemos examinar nuestra mente, examinar nuestra vida y así vamos a encontrar aquellos pecados que hemos cometido. ¿Ya? De esa manera vamos a buscar una revisión de nuestras actitudes y conductas que no promueven el amor a Dios, ¿no? Vamos entonces con el siguiente paso. Paso 1. Paso 2. El arrepentimiento de corazón, ¿no? Es el dolor por el mal cometido y el deseo de cambiar de actitud y no volver a pecar, ¿no? Porque nos hiere el alma cuando robamos, por ejemplo. Y si nos pescan, pues nuestro corazón está triste, ¿no? Imaginémonos, por ejemplo, en La Ceja, ¿cuántos robos están cometiendo? La policía se acerca, ¿cómo se sienten estos ladrones? Todo, la televisión, imagínense, las cámaras le están enfocando. ¿Cómo está el ladrón? ¿Está feliz? ¿Está alegre? ¿Es robado? ¿No? Difícil que estén alegres. Por eso siempre va a haber esa tristeza. Y debemos tener ese arrepentimiento de corazón. ¿Ya? Paso 3. La confesión de los pecados. En este paso es el momento en que el cristiano expone o dice los pecados cometidos ante el sacerdote, ¿no? O ante el padre. Y este acto ayuda también a la conversión y ya es su primera expresión, ¿no? Quiero cambiar, ¿no?
Entonces, en el paso 3, confesamos nuestros pecados. Paso 4, la penitencia o también reparación de los pecados cometidos, ¿no? En este caso vamos a ver que nosotros debemos realizar una obra u oración. Hasta el Padre nos va a decir, vas a hacer la siguiente penitencia, ¿no? Nos dirá, por ejemplo, nos dirá, vas a rezar el Padre Nuestro, vas a rezar el Ave María, vas a rezar un rosario, ¿no? Entonces el Padre nos va a dar la penitencia, o también nosotros mismos debemos darnos una penitencia, pero no una penitencia así como de flojera, ¿no? Ay, tengo que cumplir esto, ¿no? Sino hacemos con amor porque Dios nos está perdonando, ¿no? Y cierta medida rectifica nuestro corazón y nos repara el daño que hemos causado por nuestros pecados, ¿no? Entonces, eso es lo que nos va a ayudar. Paso 5 y último, ¿no? La absolución de los pecados. En esta parte el sacerdote esto es el signo del sacramento, ¿no? El sacerdote va a perdonar los pecados cometidos. No es que el sacerdote nos perdona, sino que Dios es quien nos está perdonando en nombre del sacerdote. A nombre de Dios nos perdona el sacerdote, ¿no? Yo te perdono, te absuelvo de los pecados cometidos, ¿no? En nombre de Dios y en nombre de la iglesia. No es el sacerdote, es en nombre de Dios y de la iglesia, ¿no? Bueno, esos son los pasos que conlleva el sacramento de la reconciliación. Y vamos a la siguiente actividad. Dice, escribe tu propio significado por cada expresión del recuadro. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la expresión? Dice sanar el espíritu. Y ustedes deben anotar el significado, ¿no? ¿Qué significa para ti? Lo mismo realizar, sanar la mente, sanar el cuerpo, sanar la sociedad, sanar el corazón. A ver, por ejemplo, sanar el espíritu, ¿no? Nuestra culpa, nuestro espíritu, cómo se siente, ¿no? Deprimido. Sanar la mente, a veces tenemos la mente, por así decir vulgarmente, la mente sucia, ¿no? Alguien dice la mente cochambrosa, ¿no? Pero esto va más allá, pero sí está dentro de esta línea, de esta categoría. Ya, sanar la mente, los malos pensamientos. Sanar el cuerpo, a veces enfermamos el cuerpo, o a veces nuestro cuerpo está descuidado, ¿no? No me peino, no me baño, estoy empezando a oler de una manera muy diferente, no agradable, ¿no? Sanar la sociedad, ¿no? ¿Cómo podemos sanar la sociedad? A veces no tenemos el respeto a las personas en la calle, ¿no? Salimos de nuestra casa y sin saludar a nadie, ¿no? Deberíamos saludarnos, por lo menos, pero a veces nos cuesta, ¿no? Nos cuesta a todos. Ya, un aspecto puede ser sanar el corazón, ¿no? ¿De qué manera podemos sanar nuestro corazón? Entonces, pasemos a la siguiente imagen y aquí vamos a encontrar el tema de la unción de los enfermos, otro sacramento. Ya, sacramento número 5, unción de los enfermos. ¿De dónde viene esta palabra de la unción de los enfermos? El nombre de este sacramento proviene del latín, que es extremae unciones. ¿Ya? Extremae unciones. Así se escribe y se lee extremae unciones, ¿no? ¿Qué significa extrema? La parte de extremae, extrema, unciones, que significa ungir, ¿ya? Extrema o última, ungir o untar también, ¿no? Ya que en la antigüedad solo la administraban a personas que estaban al borde de la muerte, ¿no? Aquellas personas que estaban a punto de morir, ellos recibían la extrema unción. Incluso antes de la comunidad cristiana formada por Jesús, ya se practicaba esta manera de ungir a los enfermos en la antigüedad, y lo hacían con el aceite, ¿no? Con un aceite, y esto lo bendecían y le ponían a los enfermos. Y Jesús es quien lo va a fortalecer, porque él va a decir, ¿no? Vayan y expulsen a los demonios, y Jesús mismo va a ir a sanar a los enfermos, va a curar a los enfermos, ¿no? Y ahí es que vamos a descubrir que
que este sacramento tiene mucha validez dentro de los sacramentos de la iglesia, ¿no? Que ha sido fundada por Jesús. Actualmente se lo provee a personas enfermas y con peligro de muerte, ¿no? Entonces, cualquier persona que esté enfermo, por más pequeño que sea una enfermedad, hasta un resfrío, se puede recibir la extrema unción, con el objetivo de ofrecer aliento y consuelo por medio de la oración. ¿Ya? Entonces, a través de esta oración, el enfermo puede recuperar los ánimos, puede recuperar su fortaleza, puede estar encaminando su vida hacia Dios, ¿no? Si recordamos, es el signo de la entrega tranquila del Espíritu en los brazos amorosos de nuestro Padre Dios, en la enfermedad o peligro de muerte, ¿ya? Entonces, eso es el aspecto importante de este sacramento, la enfermedad o peligro de muerte, ¿ya? En el Nuevo Testamento, este sacramento no consta de un momento preciso que haya instituido. Sin embargo, el apóstol Santiago habla de la función y los efectos del mismo. Aparte de lo que dice Jesús, envía a los discípulos a curar a los enfermos, aparte de eso, o sea, no hay una parte exacta donde dice, a partir de este momento ustedes tienen que decir así, ¿no? Entonces, pero sí nos habla Santiago. Tal vez lo ha dicho, pero los evangelistas no lo narran, no lo escriben, ¿ya? Seguro lo ha instituido. ¿Por qué? Porque vemos en la carta de Santiago estas palabras que dice. A ver, vamos a leer. Ustedes tienen que escribir. ¿Está afligido alguno de ustedes? Dice, ¿no? Ore. ¿Qué quiere decir afligido? ¿Está triste? ¿Está deprimido? ¿Alguien de ustedes? Ya, yo sí. Entonces tienes que orar. ¿Está alegre? ¿Alguien está feliz, contento? Sí, estoy contento, muy bien. Entonces tienes que cantar himnos a Dios, ¿no? Que cante himnos a Dios. ¿Enferma alguno de ustedes, no? ¿Alguien está enfermo de algo? Entonces que llame a los presbíteros de la iglesia y oren por él. En otro va a decir en los ancianos, ¿no? Los sacerdotes. Y oren por él ungiéndole con el óleo en nombre del Señor. ¿Ya? Aquí debemos mencionar el nombre del Señor. ¿Y cuál es ese nombre que Jesús siempre nos dice, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Cuando nos bautizamos, por ejemplo, dice Jesús, bauticen, expulsen, eliminen, curen a los enfermos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Ahí ya estamos viendo cómo Jesús instituye este sacramento. La oración de la fe salvará al enfermo y el Señor les restablecerá y les serán perdonados los pecados que hubiese cometido, ¿no? Aquí está hablando Santiago, está hablando de que la oración debe ser desde la fe, ¿ya? Y si es desde la fe, entonces el enfermo se va a salvar. Y no solamente se va a salvar o se va a curar, sino que serán perdonados los pecados que hubiese cometido. Todos los pecados serán perdonados. Entonces, dos cosas que aquí vamos a rescatar de Santiago es que debemos rezar desde la fe. O sea, no debe ser una oración en vano, una oración muy vaga, no tiene que ser por cumplir o porque como está enfermo mi familia, entonces voy a rezar a ver si me salva eso, ¿no? Entonces no debe ser, tiene que ser desde la fe. ¿Y qué es lo que nos dice la fe? Yo creo que se va a salvar. Confío en Dios que va a curar, ¿no? Entonces, si es así, se va a salvar y no solamente se va a curar de la enfermedad, sino que también va a ser perdonado sus pecados. Dice, confiesen los pecados unos a otros. ¿A quiénes se refiere unos a otros? Es decir, a los sacerdotes, ¿no? Debemos confesar nuestros pecados, decir al sacerdote, ¿no? Y obviamente que el sacerdote tiene algunas reglas, ¿no? No puede decir tus pecados, no puede mencionar el pecado de nadie. Una vez que se les confiese, el sacerdote por nada puede decir tus pecados o repetir o recordarte, ¿no? Si es que lo hiciese, entonces tiene su sanción canónica, ¿no? Puede ser incluso suspendido y podría dejar de ser sacerdote o de ejercer el sacerdocio, ¿no?
no deja de ser. Bueno, después dice, y oren unos por otros para que se curen, ¿no? Debemos rezar, a eso se le llama la intercesión. Podemos interceder por los enfermos que están en los hospitales, por los enfermos que hay en la casa, en la familia. Si es que esta oración que yo estoy pidiendo, digamos, por mi abuelito se puede sanar. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo desde la fe, ¿ya? Entonces, para que se cure, ¿no? Entonces ahí nos está exigiendo que parece sencillo, ¿no? Fácil, te estás enfermo, rézale a Dios, pídele a Dios, pero difícil es tener la fe. Realmente conseguir la fe no es una cosa así tan sencilla. Bueno, a ver, entonces voy a creer, ¿no? La oración fervorosa del justo tiene gran poder, ¿no? Cuando la oración del justo, ¿quién es el justo? Aquella persona que ama a Dios, que siempre está dispuesto a ayudar, a colaborar o cumplir las promesas o cumplir las exigencias que Jesús nos pide. De esta persona su oración tiene mucho poder y se va a cumplir. ¿Y cuántas veces hemos visto en personas sacerdotes, santos que hoy en día son santos, han dado su vida la oración y se han hecho grandes milagros, ¿no? En tema de salud, hay cuántos enfermos hubo con estos santos y se han curado de muchas enfermedades que eran difíciles de sanarse, ¿no? Como el cáncer, ¿no? Y entonces, de esa manera es que la oración es muy importante dentro de la vida cristiana. Santiago es lo que va a exigir eso, ¿no? El apóstol Santiago, ¿ya? Bueno, continuamos entonces con la siguiente imagen. Estos son los pasos que se va a dar dentro de la celebración de la unción de los enfermos, ¿ya? Entonces, en los pasos, como siempre, el saludo y la preparación, ¿no? En cada Eucaristía siempre se da inicio la celebración mencionando el nombre del Padre, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después está el saludo del sacerdote a la comunidad, el acto penitencial, donde se reconocen todos los pecados, ¿no? Todos los que están reunidos, tíos, abuelos, nietos, hijos, todos reconocen los pecados que hubiesen cometido, ¿no? Después viene la liturgia de la palabra. En la liturgia de la palabra se hace lectura al Evangelio, a las lecturas del Antiguo Testamento o puede ser Nuevo Testamento, eso el sacerdote lo va a escoger y se hace una reflexión, se hace una homilía al respecto para que el enfermo pueda animarse, ¿ya? Luego la liturgia del sacramento como tal. Entonces a partir de este momento, de este paso 4, ya se empieza a dirigir al enfermo, ¿no? Se rezan las letanías. ¿Qué son las letanías? Las letanías son oraciones a los santos, ¿no? San José ruega por nosotros, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, San Roque ruega por nosotros, San Juan Tadeo ruega por nosotros. Entonces, a todos los santos se menciona y se responde ruega por nosotros. A eso se le llama letanía, ¿no? La oración de las letanías. Luego el sacerdote dice las siguientes palabras, imponiendo sus manos, ¿no? Mitiga, Señor, los dolores de este hijo tuyo, a quien ahora llenas de fe, vamos a ungir con el óleo santo. Haz que se sienta confortado en su enfermedad y aliviado en sus sufrimientos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿No? Entonces en esta parte el sacerdote está mencionando los dolores que tiene este hijo de Dios, ¿no? Y llenas de fe, ¿no? Llenas de fe vamos a ungir con el óleo santo, ¿no? Están llenos de fe, consagrados a Dios, vamos a ungir. Ya, haz que se sienta confortado en su enfermedad y aliviado en sus sufrimientos, ¿no? Eso es lo que el sacerdote está pidiendo, ¿no? Reconfortar la enfermedad y aliviar el sufrimiento que lleva. El sufrimiento, recordemos que siempre es el pecado. Esto estamos viendo en el paso 4. Pasamos al siguiente paso, Santa Unción, ¿ya? En este paso, el sacerdote hace una imposición de manos.
le pone las manos encima de la cabeza y seguidamente unge con óleo, haciendo 3 veces la señal de la cruz. Uno es en la frente y en cada una de las manos del enfermo, ¿ya? Mientras repite las siguientes palabras. Entonces, ¿qué es lo que va a decir? En la cabecita: por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo, para que libre de tus pecados. Y ahí están las 3 cruces que se realiza al enfermo, ¿no? Entonces, como le está poniendo el aceite, ese aceite no es un aceite como yo lo estoy mencionando, sino que es el santo óleo, ¿no? Por eso dice santa unción. Y por su bondadosa misericordia. Es decir, ¿qué es la misericordia? El perdón. También se traduce como el amor de Dios. Por el bondadoso amor de Dios, ¿no? Te ayude el Señor con la gracia del Espíritu. Es decir, está pidiendo que Dios le ayude a librar sus pecados. Y así va a ser liberado de la esclavitud del pecado, ¿no? Y entonces, aquí va a concluirse la unción de los enfermos con los ritos de conclusión. En los ritos de conclusión se rezará el Padre Nuestro, el Ave María, se hará una oración por el enfermo y la bendición como tal, ¿no? Y entonces de esa manera concluye los pasos de la celebración de la unción de los enfermos. Entonces pasamos a la siguiente imagen. Dice, a manera de concluir el tema, acomoda las palabras donde correspondan para completar el siguiente esquema. Entonces aquí vamos a completar este esquema, este mapa conceptual que ustedes tienen que realizar en su cuaderno. Y buscamos la J, por ejemplo, ¿no? Buscamos la J que está la palabra de Jesucristo, ¿no? Entonces aquí vamos a anotar Jesucristo. Dice, nos reconforta mediante estamos hablando acerca de los sacramentos, la segunda parte, sacramentos de sanación, ¿no? Ustedes anotan acá, sacramentos de sanación, ¿ya? ¿Y qué son? ¿Cuáles son los sacramentos de sanación? Hemos dicho que son 2, que empieza con la U de unción de los enfermos, ¿no? Después viene el sacramento de la reconciliación, ¿no? Ahí está. Entonces, este mapa conceptual lo vamos a continuar con la siguiente imagen. Dice, ¿no? Unción de los enfermos, que es dice, ¿no? Entonces, continuamos. 1, 2, 3, 4. No nos olvidemos. 1, 2, 3, 4. Continuamos. Que es dice, ¿no? Entonces, S, buscamos la S que dice es un sacramento, ¿no? Obviamente, esto era un sacramento, ¿no? Lo mismo acá, que es la reconciliación es un sacramento. Entonces, anotamos estos 2. Seguimos en la unción de los enfermos. A ver, ¿qué es un sacramento? ¿Qué es lo que otorga el sacramento de la unción de los enfermos? Habíamos dicho en las palabras, la gracia de Dios, ¿ya? Anotamos entonces la gracia de Dios. En el siguiente flecha con un R, que vendría a ser con un ritual, ¿no? Se hace un ritual en la unción de los enfermos, ¿no? Para que se cure. Entonces pasamos al otro sacramento, que es la reconciliación, que es un sacramento para perdonar, la P, perdonar los pecados. Y como esto es un sacramento que restaura la R, que sería la ruptura, ¿ve? La ruptura. Habíamos visto que existían 3 tipos de rupturas. Rupturas rupturas con la U, con uno mismo, ¿no? 3 caracteres, rompemos relaciones o nos alejamos de 3 cosas, con uno mismo, ¿no? Con uno mismo porque estamos cometiendo pecado, nuestro cuerpo está enojado consigo mismo, ¿no? Y también con Dios, ¿no? Con Dios. Y por último, los demás, ¿no? Porque el pecado siempre va a afectar a los demás.
¿no? Cuando miento, por ejemplo, el otro se va a sentirse mal. Y no solamente se va a sentirse mal, sino que también Dios va a observar ese pecado. Y Dios, yo me estoy alejando de Dios. Dios no se aleja de nosotros. Y Dios tampoco se ofende por nuestros pecados. ¿Por qué no se ofende? Porque es Dios. ¿Ya? Bueno, pues entonces con esto vamos a concluir el tema número 5 y pues vamos a continuar con el siguiente sacramento, la tercera parte, los sacramentos de la misión, como tema número 6. A continuación vamos a ver un video explicativo más acerca a manera de concluir el tema número 5 acerca de los sacramentos de sanación. Bueno, con eso nos despedimos, hasta una nueva oportunidad. Adiós, jóvenes. En todo juicio vemos un acusado, un juez y un presunto delito. En los tribunales humanos, el imputado trata a menudo de ocultar su falta, pues si es hallado culpable, sufrirá un castigo proporcional a su gravedad. En los juicios divinos es distinto. En la confesión, el reo no debe mostrarse asustado, sino agradecido. El juez en este sacramento es nuestro Padre Dios, misericordia infinita. Y Él envió a su Hijo al mundo para pagar por los pecados de los hombres en la cruz. Gracias a Él, en el tribunal de la penitencia, el reo que confiesa humildemente su delito no es condenado, sino absuelto. A través de la absolución del sacerdote, Cristo restituye nuestra amistad con Dios. Renacemos a la gracia. Limpios a los ojos del Creador, podemos gozar de su compañía y de su auxilio espiritual. La confesión no solo renueva nuestras almas, es fuente de gracia que nos ayuda a combatir nuestras flaquezas. Nos da fuerzas para vencer el pecado y no volver a caer. Conviene pues confesarse con frecuencia. El hombre de condición pecadora y frágil necesita de una purificación constante. A menudo, las palabras del confesor dan ánimos frente al desaliento y la falta de esperanza. En él encontramos apoyo, comprensión y consejo. Estas son algunas de las ventajas de la dirección espiritual que, si se desea, se puede recibir en la confesión. ¿Cómo recibir con eficacia el sacramento de la reconciliación? El examen de conciencia es el primer paso. Es recordar los propios pecados, lo que no va bien en nosotros. El siguiente paso es el arrepentimiento. A ese dolor de haber ofendido a Dios se le llama contrición. La contrición es perfecta cuando brota del amor a Dios e imperfecta cuando se funda en otros motivos, como el temor al infierno. Si no sentimos dolor por haber ofendido a Dios, pidamos su ayuda. Leer la pasión de Jesús en el Evangelio nos acercará al misterio de su amor. Mirarle herido y traspasado por nuestros pecados en la cruz nos inspirará pena y compasión por lo mucho que sufrió por nuestras culpas. Por eso, la verdadera contrición incluye el propósito de no volver a pecar. El paso siguiente es la confesión, es decir, la acusación de los pecados ante el sacerdote. A él, Cristo le ha otorgado, como representante suyo, el poder de perdonarlos todos, hasta los más graves. Pero solo puede hacerlo si los confesamos, como el enfermo que quiere curarse muestra su enfermedad al médico. La confesión ha de ser, pues, sincera, breve, concisa y completa. El sacerdote nos dará después la absolución en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ese signo sensible de la absolución indica que hemos sido perdonados.
Eso fortalece nuestra confianza y esperanza en Dios. Por último, se requiere la satisfacción, es decir, cumplir el acto de penitencia impuesto por el confesor al penitente para reparar el daño causado por el pecado. En circunstancias ordinarias, la confesión es auricular, individual y secreta. El sigilo sacramental impide al confesor revelar nada de lo que ha oído al penitente. Solo en caso de grave necesidad, como el riesgo de naufragio, sería lícito impartir la absolución colectiva. En peligro de muerte, si no hubiera cerca un sacerdote, la alternativa sería hacer un acto de contrición sincero, con el propósito de confesarse si se sobrevive. Un Señor, perdóname y un Madre mía, ayúdame, dirigido a la Virgen, por ejemplo, pueden salvarnos. ¿Por qué insiste la Iglesia en la confesión frecuente, aun si estamos libres de pecado mortal? Porque aumenta en nosotros la gracia, nos hace más humildes al reconocernos pecadores y nos dispone a recibir con mayor eficacia el pan del cielo. Esa unión íntima con Cristo es el momento más excelso de la vida cristiana. Jesucristo instituyó el sacramento de la unción de enfermos, y la Iglesia lo practicó desde el primer momento. Así lo atestigua este texto de la carta del apóstol Santiago. ¿Está enfermo alguno de vosotros? Llame a los sacerdotes de la Iglesia y oren sobre él, ungiéndole con óleo en nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor lo reanimará, y los pecados que hubiera cometido le serán perdonados. Quien siga este consejo del apóstol animará a los enfermos graves a recibir la unción. Cuando se aproxima la muerte, el mayor bien que les podemos hacer es ofrecerles asistencia espiritual. ¿Quién mejor que Jesucristo, a través de la unción, puede reconfortarles en esos momentos cruciales? Llamar entonces al sacerdote no es asustar al enfermo. Él tiene derecho a recibir los últimos sacramentos y no se le puede denegar esa ayuda por respetos humanos o falsos prejuicios. Hemos hablado de últimos sacramentos. ¿Por qué? Porque es muy conveniente preparar el paso a la vida eterna con la penitencia, la unción de enfermos y coronarla con la comunión. Cuando la vida toca a su fin, estos tres sacramentos, confesión, unción y Eucaristía, son defensa firme contra el enemigo del alma y remedio de vida eterna. A la Eucaristía administrada en esas circunstancias se la llama viático porque prepara para el último viaje de este mundo al Padre. La comunión del cuerpo y de la sangre de Cristo es semilla de vida eterna y poder de resurrección. Lo dijo Jesús: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Particularmente eficaz para ganar la última batalla de nuestra vida es acogerse a la protección de la Virgen. Ella no nos abandonará. ¿Acaso no le hemos dicho tantas veces: ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte? Amén. Así pues, cuando la medicina nada puede, solo Dios da respuesta y esperanza. Jesús es el médico perfecto del cuerpo y del alma, y los enfermos son sus predilectos. El dolor y la muerte solo pueden parecer absurdos a quienes no creen o se rebelan contra Dios. Es muy útil, en cambio, cuando unimos nuestros sufrimientos a los de Cristo en la cruz. Entonces, gracias a sus méritos, cobran valor infinito. Esos padecimientos, aceptados y ofrecidos, se convierten así en medio de purificación y salvación para nosotros y para los demás. Y la recompensa será inefable después de la muerte,
cuando en la gloria las lágrimas se muden en alegría eterna.